Ya. Entonces, lo que hoy vamos a ver es el método de punto proximal. Que también se le conoce como prox. ¿Ya? La idea un poco de lo que hayan visto el operador proximal y la regularizada Morello-Chia anteriormente, tiene que ver con poder hacer el análisis de este algoritmo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Es una de las aplicaciones, que sirve para un montón de otras cosas, pero hoy en particular vamos a ver una aplicación de esa herramienta. ¿Ya? Entonces, si ustedes recuerdan, lo que habíamos hecho en las clases anteriores era estudiar esta dinámica que le habíamos llamado el flujo de gradiente, que evoluciona de esta manera y tiene una cierta condición inicial, ¿cierto? Y habíamos visto una garantía de convergencia para la media ergódica de esta trayectoria, de orden 1 partido por t. ¿Ya? Después lo que vimos fue una discretización, que le llamábamos el método de subgradiente, que era una discretización explícita de esta dinámica. Vale decir, yo hago evolucionar, lo puedo escribir de esta manera para hacer la similitud con lo que está escrito en el lado izquierdo. Cuando hablo de una discretización explícita, me refiero a que el término en el que yo estoy evaluando el operador complicado, ¿cierto? Que en este caso es el subdiferencial, lo estoy haciendo en el pasado, ¿ok? Cuando voy a calcular xt más 1, ocupo el subdiferencial del punto que ya tengo, el xt. Y también tiene una condición inicial x0 en x. Ya, para este método pudimos probar algo parecido, que la media ergódica converge a una tasa, déjenme escribir exactamente lo que vimos. Sí. L por norma de x0 menos x estrella, no al cuadrado, partido por raíz de t. ¿Ya? Entonces, si se fijan, la tasa resulta ser un poco peor. Bueno, de hecho, bastante peor. Es raíz de t en vez de ser t. Pero eso es lo mejor que pudimos lograr en este caso. ¿Ya? Ahora, el método proximal está basado en una discretización implícita de la ecuación diferencial de arriba. ¿Ya? Con esto quiero decir que, muy parecido a lo que tenemos allá arriba, vamos a poner acá prox, xt más 1 menos xt partido por eta t pertenece a menos el subdiferencial de f en xt más 1. Y lo voy a poner quizás aquí con otro color como para recalcarlo. ¿Ya? Eso es lo que hace que esta discretización sea implícita. Y le vamos a dar una condición inicial, x0 pertenece a x. ¿Ya? Ahora, yo puedo definirme los métodos que yo quiera. El punto es si puedo finalmente implementarlo o no. ¿Okay? Y una cosa que uno se puede preguntar es, bueno, ¿cómo encuentro este tipo? Porque ahora tengo si quieren, tengo una ecuación no lineal en xt más 1 dado xt, ¿cierto? Y eso no es fácil de resolver. Bueno, si van surgiendo preguntas, háganlas nomás. Ya, entonces, por ejemplo, una forma que uno puede encontrar es encontrar un problema de optimización cuya solución entrega esas condiciones de optimalidad. Y si uno lo piensa un rato, se da cuenta de que esto
Este problema de optimización representa exactamente las condiciones que están al lado izquierdo. De hecho, perdón, en este caso no quiero hablar de X, estoy todo el rato hablando de problemas que son irrestrictos. Así que voy a pensar en el espacio completo. De hecho, lo voy a poner aquí arriba. Por ahora, el problema P que nos interesa es un problema de minimización de una función f de x, donde x pertenece, no tiene ninguna restricción, está todo en el espacio, en todo el espacio. Pero acuérdense que a esta altura todavía estamos permitiendo funciones que estén en gamma 0, ¿ya? Así que a menos que yo diga explícitamente que quiero una cota en la constante de Lipschitz, pueden pensar que esta f de x tiene incorporadas las restricciones vía sumar la indicatriz convexa, ¿ya? Así que esa es una de las gracias de la perspectiva abstracta que tomamos en problemas de optimización, ¿ya? Por ahora podemos suponer que en este f de x están sumadas todas las restricciones a través de una indicatriz convexa. Ya. Entonces, el problema de optimización equivalente al paso de Prox viene dado por ¿sí? Y esto, a su vez, como vieron ayer en la ayudantía, se puede escribir de esta manera. ¿Ya? Ese operador prox representa exactamente el paso que estamos escribiendo en la discretización implícita de aquí, del lado izquierdo. ¿Ya? ¿Hasta ahora hay alguna pregunta? Profe, ¿es n sub t f? Eta sub t f, sí. Sí, lo que pasa es que ahí hay un paso quizás, que este problema que está escrito aquí también se puede escribir así. Eta t por f de x más 1 partido por... Ay, me faltó un 2 ahí. Perdón, me faltó un 2 acá. 1 partido por 2, norma x menos xt al cuadrado. ¿Sí? Y ahí se queda claro de que este es el operador proximal de eta tf. ¿Sí? Sí, gracias. Porque es el argmin, no es el min. Si fuera el min, habría un multiplicador extra por ahí metido. Ya, entonces, finalmente, el método proximal pregunta, ¿quieren que veamos esta equivalencia con las condiciones de optimalidad o es claro? A mí al menos no me resulta tan directo. No, ya, ok. Veamos entonces esa equivalencia. Para ver la equivalencia hay que evaluar las condiciones de optimalidad del problema de optimización de la derecha. Entonces, xt más 1 está caracterizado por las condiciones de optimalidad de esa función que está escrita ahí, ¿cierto? Entonces, lo que hay que decir son las condiciones de, ¿cómo le llamamos? Se me olvidó el nombre, pero la condición de Fermat. La condición de Fermat me dice que 0 pertenece al subdiferencial de f en xt más 1, más, aquí, perdón, sí, no, aquí voy a tener que ser cuidadoso. Subdiferencial de todo esto. ¿Cierto? Ahora, nosotros tenemos reglas de cálculo a esta altura. Por lo tanto, este subdiferencial lo podemos evaluar. En particular, esta función que está aquí es convexa y finita en todas partes.
y continua, etcétera, digamos. Si tenemos que esta función tiene al menos... ¿cuál es la condición para el subdiferencial de la suma? Claro, el dominio no vacío. Acuérdense, la condición que era, había que buscar un punto donde, donde una función estuviera en el dominio y que la otra función fuera finita y continua en torno a ese punto, ¿ya? Entonces, aquí claramente se cumple porque el segundo término, el de la derecha, es una función que es convexa y finita y bien definida en todas partes. Así que podemos ocupar que el subdiferencial de la suma me indica que entonces 0 pertenece al subdiferencial de f en xt más 1, más el gradiente de esa función, porque esa función es diferenciable además. Y la norma al cuadrado tiene por gradiente el mismo vector, así que me queda 1 partido por eta t, x menos xt. Aquí, perdón, xt más 1 menos xt. ¿Sí? Rearreglando un poquito las cosas, esto me dice que xt más 1 menos xt partido por eta t pertenece a menos el subdiferencial de f en xt más 1. Que era lo que... Ese es el lado izquierdo, ¿verdad? Ya, ¿ahora sí está claro? Sí, gracias, profe. Ya, súper. Veamos entonces el algoritmo. Que le vamos a llamar el método de punto proximal. O simplemente prox. ¿Ya? Y este algoritmo lo que hace, bueno, vamos a partir... vamos a partir de un punto x0, nos vamos a dar un cierto número de iteraciones y nos vamos a dar una cierta cantidad de pasos, ¿cierto? Y vamos a iterar simplemente la evaluación del operador proximal con los pasos dados por la secuencia de Tate. Aquí, por ejemplo, va a aparecer una diferencia importante con respecto al método de subgradiente, lo voy a dejar en rojo. Lo que entrega el método de punto proximal es la última iteración, no la media ergódica. Y eso es algo interesante. Este método converge, no es necesario modularlo vía un promedio para poder garantizar convergencia. Entonces, ok. Entonces ahora vamos a ver un teorema de convergencia. Si bien el método proximal viene desde los 70, aquí hay algo como que ocurre históricamente, que la gente que partió haciendo optimización le interesaba siempre demostrar garantías del tipo XT converge X estrella. Ese era como el tipo de garantía. Y no se preocupaba mucho de tasas de convergencia, o si yo paro en un cierto XT, cuál es el gap de optimalidad, etcétera, digamos.
La razón por la que este resultado de convergencia que vamos a ver es tanto más nuevo, en este caso de los años 90, es porque más recientemente la gente se empezó a preocupar de garantías del tipo aquí, no sé, pero alguna una función de t, digamos. ¿Ya? Esa es la razón, ¿ok? Por si se preguntan por qué... El método es mucho más antiguo, pero hasta donde sé las primeras garantías no asintóticas de convergencia en términos del valor de la función están en este paper. Y ahí hay otra pregunta más importante, es como, ¿qué noción de convergencia es más útil? Y la verdad es que eso depende del problema. ¿Ya? Al menos para los temas que yo trabajo, esta noción de convergencia que estamos viendo acá es la que realmente sirve. Ya, ahí está. Esa es la garantía de convergencia. Entonces, si ustedes se fijan, a priori no hay ninguna limitación en cómo escojo los pasos, y mientras más grande escojo los pasos, más rápida es mi convergencia. Así que uno diría, bueno, ¿y por qué no entonces ocupo pasos súper grandes, verdad? Sí, se entiende, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí yo podría tomar un paso constante y podría tener aquí abajo en el denominador eta por t, ¿verdad? Y la pregunta entonces, ¿por qué no escojo eta? Claro, eta súper grande. Bueno, si yo escojo eta súper grande, el problema que va a pasar es que este problema que está escrito aquí arriba se va a volver cada vez más difícil de resolver. ¿Ya? Así que en el caso del método proximal, en el fondo el método, el paso prox, este que estamos calculando aquí, su dificultad depende del paso eta que yo elijo. ¿Ya? Si eta es más chico, es más difícil de resolver. Por lo tanto, esto no es la panacea, digamos. Si yo trato de escoger pasos más agresivos, eso me va a costar en términos de poder resolver el subproblema, va a ser más difícil. ¿Ya? Ya, no sé si a esta altura hay alguna pregunta con respecto ya sea al algoritmo o a la garantía de convergencia. ¿No? Ah, y esto que está aquí es para cualquier... X estrella perteneciente al conjunto solución. ¿Ya? Eso, vamos a probar entonces este tipo de convergencia para el método Prox. Profe, ¿Sí? en el chat estaban preguntando por qué se vuelve más difícil por el Ah, ya. eta. Me imagino que sería porque al final lo que se está haciendo es como penalizar menos la norma, entonces se vuelve más como resolver f por sí solo, ¿no? Correcto, exactamente. El subproblema que resuelve Prox es el siguiente. Es minimizar, ¿cierto? F de x más 1 partido por 2 eta t, norma de x menos xt al cuadrado. Entonces, claro, si uno toma aquí eta tendiendo a infinito, digamos, pongamos eta aquí. Efectivamente, a lo que converge este problema de optimización es al problema de minimizar la misma f. Entonces, como que uno está, por más que le ponga este término extra, esencialmente, o sea, el problema de minimizar f o minimizar f más esta función con un parámetro tan chico, es básicamente el mismo problema, ¿ok?
Entonces, como que si eta es muy grande, el subproblema esencialmente minimiza f. Así que en realidad no estoy haciendo nada, estoy como diciendo, ocupo un algoritmo para minimizar f que en el subproblema minimiza f. No estoy haciendo nada interesante, ¿verdad? A un nivel más técnico, lo que ocurre aquí es que este término que estoy agregando es un término que es fuertemente convexo. Entonces no me acuerdo si, creo que lo hicieron en una ayudantía, ¿cierto? Cuando yo tengo un problema de minimización que es fuertemente convexo, puedo garantizar tasas de convergencia que son mejores, ¿verdad? Ahora, la mejora de convergencia producto de la fuerte convexidad va a depender del parámetro de fuerte convexidad, y en este caso el parámetro de fuerte convexidad es justamente 1 partido por eta. Si yo tomo eta muy grande, pierdo el parámetro de fuerte convexidad, ¿verdad? Pero si escojo un eta suficientemente pequeño, puedo aprovecharme de esa fuerte convexidad para mostrar que su problema quizás es fácil de resolver, ¿ya? Entonces, al final del día, el método PROX en la vida real, en la práctica, se trata de un trade-off entre la facilidad del subproblema que implicaría escoger eta pequeño, ¿cierto? Y la tasa de convergencia. Que de alguna forma me motiva a escoger eta más grande. Entonces, uno puede hacer el análisis de complejidad detallado de cuánto me cuesta resolver su problema con un cierto algoritmo, cuántas iteraciones después tengo que hacer, y si ustedes ven en la literatura, hay gente que ha hecho eso, digamos. Yo no lo voy a hacer por motivos de tiempo acá, pero es algo que pueden fácilmente encontrar si es que les interesa más en detalle. Yo simplemente voy a mostrar esta tasa de convergencia y voy a dejar la discusión hasta aquí. ¿Se clarifica entonces el asunto un poco? Ya, bueno. No sé, hágame preguntas si las tienen, no hay ningún problema. Ya, veamos la demostración de este resultado entonces. Por comodidad vamos a denotar G super T a G de xt, que va a ser un elemento del subdiferencial de f en xt. ¿Ya? Por otra parte, las condiciones de optimalidad de Prox, eta tf, que fue lo que hicimos aquí. De hecho, déjenme voy a ponerle aquí estrella. Este análisis que hicimos en azul, en estrella, corresponden a que xt más 1 es igual a xt menos zt gt más 1. Quizás este es un buen momento también para recordar lo que habíamos hecho con el método de subgradiente, ¿verdad? El método subgradiente, su iteración se veía exactamente igual a esta, pero donde aquí poníamos g de t, ¿verdad? Y este reemplazo es la diferencia entre la discretización implícita y explícita, ¿ya? En este caso nos vamos a quedar con la implícita y vamos a ver que la demostración de hecho se hace...
O sea, no sé si es más fácil, pero nos va a dar algo más poderoso, digamos. Nos va a dar que este término de error que aparecía en la otra demostración no aparece acá. ¿Ya? Ahora voy a ocupar la desigualdad de convexidad. Del subgradiente. Tenemos, entonces, f de xt más 1 menos gt más 1, x menos, perdón, más es menor o igual que f de x. Y esto es para todo x en el espacio. Eso me dice la desigualdad. Si ustedes se acuerdan la demostración de subgradiente, nosotros ocupamos la desigualdad de subgradiente, pero en el punto xt. La gracia de esta discretización implícita es que yo puedo ahora ocupar la desigualdad de subgradiente en xt más 1 porque tengo ese subgradiente. Y se van a dar cuenta ahora en un momento que eso me da consecuencias mucho más potentes para la convergencia. Rearreglando un poquito esto, vamos a tener que... Ah, no, perdón. Ya, eso es lo que tenemos. Y ahora evaluando... en x igual xt, tenemos lo siguiente. Eso, ¿verdad? Ahora, si yo reordeno un poquito esto, aquí voy a tener f de xt más 1 menos f de xt es menor o igual que gt más 1, xt más 1 menos xt. Ahora, si ocupo esta condición aquí, que le voy a poner cuadrado, aquí voy a ocupar cuadrado, tengo ahí xt más 1 menos xt, así que puedo reemplazarlo. O bien, sí, puedo reemplazar cualquiera de los dos. Tengo gt más 1, xt más 1 menos xt es menos zt t más 1. ¿Por qué me queda así? No me queda con el 1 partido. Parece que tengo un error de tipeo en el apunte, porque no... Esto tiene que ser así. Ok. Lo voy a corregir después. Ya, pero queda claro entonces. Fíjense que esto que acabamos de hacer aquí me da inmediatamente una garantía de descenso para la secuencia xt. Lo cual no teníamos en el caso de subgradiente. El método de subgradiente no es un método de descenso, no hace decrecer el valor de la función necesariamente, y por eso es tan clave tener que promediar la trayectoria. Cuando yo tengo ya garantías de descenso, yo sé que el algoritmo siempre mejora, así que siempre me puedo quedar con la última iteración, porque sé que es mejor que la anterior. ¿Ya? No sé si hay preguntas en este momento. Este hecho Profe, ¿no se habría dado vuelta el xt más 1 porque se está pasando para el otro lado de la desigualdad? Como en vez de haber un menos, se da vuelta el orden. lo di vuelta al orden, ¿no? Cuando hice esta implicancia de acá. Aquí puse un menos, y aquí puse xt más 1 menos xt. Ah, cierto. Sí, no, pero el problema, claro, el problema que tengo con el apunte, no sé si esa era tu pregunta, es que en el apunte me puse el eta t en el denominador, y eso creo que no es correcto. Está bien como está hecho acá. Bueno, sí, no sé si hay más preguntas. Ya, ahora lo que voy a hacer, y esta es algo que me gusta insistir harto cuando lo presento. Acuérdense que uno no tiene ninguna esperanza de demostrar convergencia con un algoritmo si uno no puede garantizar una cota en el óptimo. ¿Ya?
Pero la cota en el óptimo ya la acabamos de hacer, la hicimos al principio, está aquí. Fíjense que ese x que estoy escogiendo es cualquiera. Así que siempre puedo tomar x igual x estrella. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, tomando x igual x estrella no le puse un nombre a esta desigualdad. Pongámosle la desigualdad de su gradiente. Entonces ahora tenemos lo siguiente, tenemos que f de xt más 1 menos f de x estrella es menor o igual que gt más 1, xt más 1 menos x estrella, ¿verdad? No me equivoqué con el signo, no, ya. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer, y esto es un poco inspirado en la recurrencia que vimos tanto para el método de subgradiente como para la dinámica de flujo de gradiente, voy a escribir todo en términos de los x. Entonces, en vez de hacer este reemplazo que hicimos aquí, donde reemplazamos x por g, voy a reemplazar el otro g por x. Y eso me va a implicar que voy a tener aquí xt más 1 menos xt partido por eta t. ¿Ya? Perdón, pero me equivoqué. Hay un paso que tengo que hacer antes. No, bueno, no es necesario que lo haga. Ya, voy a quedar 1 partido por eta t, xt más 1 menos xt, y voy a forzar una completación de un cuadrado acá. Entonces voy a tener xt más 1 menos xt, eso es un término, y el otro término que me estaría faltando sería xt menos x estrella. ¿Ya? Bueno, y producto de eso, ahora tengo... perdón. Es menos acá. Esto que está aquí es con menos, ¿verdad? Porque es un menos subgradiente. Perdón, ahí me equivoqué. Entonces, esto que está aquí me queda con un menos. Esto que está aquí, ¿qué me conviene más? Escribirlo como... Sí, lo voy a escribir así. No se borra. Ahí sí. xt menos xt más 1. ¿Así? Ya, ahora sí. El primer término me queda menos norma de xt más 1 menos xt al cuadrado. Y este de acá, claro, podría decir, ya, digamos que es eso, menos xt más 1 menos xt, coma, xt menos x estrella. Voy a correr esto un poquito porque quiero agregar otro término más. Ya, entonces ahora voy a hacer un truco, para variar. Vamos a sacar ese menos que está multiplicando ambos términos. Así que voy a quedar aquí con más. Y lo que voy a hacer es nuevamente completar un cuadrado. ¿Ok? ¿Qué cuadrado quiero completar? El cuadrado que, fíjense, aquí tengo xt más 1 menos xt más 1 menos xt, y aquí tengo un segundo término. Entonces el cuadrado tiene que ser completado con ese término, ¿verdad? Así que lo que vamos a hacer acá es sumar y restar. Perdón, me falta un medio en alguna parte. Eso quiero hacer, sumar y restar ese término, pero
Hay un medio que me está faltando. Chuta, aquí hice mal acá. A ver, veamos. Entonces ya, hasta el principio. Fxt más 1 menos fx estrella, por la desigualdad de convexidad, lo puedo botar así. Gt más 1 es menos xt más 1 menos xt partido por eta t. El otro término queda igual. A ver, voy a partir de antes porque quizás me estoy enredando innecesariamente. De hecho, en este punto, sí, aquí. Ya. Estamos con esto. Ya, entonces. Esto es menos 1 partido por eta t. Factor de, o sea, no factor aquí. Xt más 1 menos xt, coma, xt más 1 menos x estrella. Ya. Y si yo trato de completar este cuadrado, ya. Entonces yo lo que podría hacer es lo siguiente, voy a necesitar más espacio. Podría decir lo siguiente, podría decir, ya, dejemos el 1 partido por eta t afuera, porque no va a afectar en nada. Un medio, norma de xt más 1 menos xt al cuadrado, menos este de tipo que está aquí al medio, xt más 1 menos xt, coma, xt más 1 menos x estrella, más un medio, norma de xt más 1 menos x estrella al cuadrado. Ya, con eso completé el cuadrado, pero eso hizo introducir dos términos que son puestos ahí a la fuerza, así que tengo que restarlo. Menos un medio, norma xt más 1 menos xt al cuadrado, menos un medio, norma de xt más 1 menos x estrella al cuadrado. ¿Verdad? ¿Hasta ahí estamos bien? Ya, ¿por qué hice todo esto? Porque ahora el término que está arriba se puede escribir como como un gran cuadrado, ¿verdad? Así que 1 partido por eta t, un medio al cuadrado de ¿quién? De xt más 1 menos xt menos xt más 1 menos x estrella. Y me quedan estos otros dos términos restantes. ¿Ok? Estos dos se me cancelan. Fíjense que aquí me queda un medio norma de x estrella menos xt. Así que este término que está aquí se... Ah, no, perdón. ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, me va a quedar 1 partido por eta t, un medio norma de xt menos x estrella al cuadrado, menos un medio norma de xt más 1 menos x estrella al cuadrado, menos este término que me sobró. Perdón, aquí es menos xt.
Ya. Y en realidad solo me voy a quedar con estos dos términos porque estos términos me dan la recurrencia que estoy buscando. Entonces, esto es menor o igual que 1 partido por eta t, 1/2 norma de xt menos x estrella, menos 1/2 norma de xt más 1 menos x estrella. Ahí sí, perfecto. Con eso tenemos una telescópica, así que a esto de hecho le podemos llamar, perdón, voy a sacarle un medio acá, podemos llamarle a esto RT cuadrado, RT más 1 al cuadrado, y finalmente como la sucesión f de xt menos f estrella es no creciente, y eso es producto de la propiedad de descenso que mostramos aquí, pongámosle a esto A, vamos a tener que la suma de los zt, t igual 0 a t menos 1, multiplicado por f de x t menos f de x estrella. Esto es menor o igual, como la sucesión es no creciente, siempre puedo acotar ese xt mayúscula por el xt minúscula particular que estoy ocupando en cada iteración. Profe, ¿qué es A? Ah, perdón. A es esa garantía de descenso que escribimos más arriba. Ok, gracias. Como la sucesión f de xt es decreciente o no creciente, la f de x menos la constante que es dada por el valor óptimo también es no creciente. Ya, pues y aquí tenemos una suma telescópica que nos da 1/2, perdón, sí, 1/2 R0 al cuadrado menos RT mayúscula al cuadrado. Y eso prueba el resultado. Ya, me enredé un poquito en la demostración, pero creo que ahora debería estar todo claro. ¿Queda alguna pregunta? Si se fijan, el esquema de la demostración es un poquito distinto del método de subgradiente, pero al final, los pasos, o sea, como los mini lemas que uno va probando a través de la demostración son siempre los mismos. Por una parte, probamos esta garantía de descenso, que en el caso subgradiente era un poco peor, ¿cierto? O sea, de hecho, perdón, primero ocupamos la desigualdad del subgradiente para poder obtener una estimación de las iteraciones, perdón, aquí arriba. Ahí probamos la garantía del subgradiente, que en este caso la tomamos en un punto distinto. Después hacemos una estimación de los iterados, que es esta garantía de descenso en este caso. Y después tratamos de obtener una recurrencia sobre el gap de optimalidad, ¿verdad? Todas estas cosas funcionan un poco diferentes para distintos algoritmos, pero al final del día uno siempre prueba propiedades de este estilo y al final concluye, en este caso sumando simplemente, pero en el otro uno requería hacer este truco de promediar. ¿Hay alguna pregunta? Chat. Ya. Bueno, entonces si tenían duda alguna con respecto a la tarea anterior de, por ejemplo, cómo uno debería escoger los pasos para el método proximal, aquí hay una respuesta, ¿verdad? Esto les da una manera de escoger pasos y qué implicancia tienen esos pasos en términos de la convergencia. Algo que me gustaría mencionar brevemente, porque igual se escapa un poquito a las temáticas del curso, es que el algoritmo PROX se aplica de manera mucho más general que para optimización convexa. ¿Okay? De partida hay una tendencia reciente a analizar problemas no convexos y obtener garantías de convergencia para problemas no convexos, y resulta que en ese caso, por ejemplo, el método PROX resulta
bien atractivo. Hay varios resultados positivos en términos de poder ocupar prox. También este método se ocupa para resolver desigualdades variacionales, que es un tema que ojalá alcancemos a ver en el curso. Claro, y ahí, por ejemplo, el tema de operadores monótonos vuelve a aparecer. ¿Ya? Pero bueno, ahí veremos si alcanzamos. En términos, me gustaría hacer quizá una comparación como de pros y contras de prox versus subgradiente. Entonces, ¿cuáles son los pros? Bueno, en primer lugar, este método no necesita promediar la trayectoria, ¿cierto? Este método, en función de los pasos, tiene una tasa de convergencia que parece ser mejor. Para eta t fijo, un paso fijo, tenemos con una tasa de convergencia que podríamos llamar rápida, ¿ok? Rápida para problemas no diferenciables, que es de orden 1 partido por t. ¿Sí? Fíjense, si yo, como decía antes en el enunciado del teorema, si yo escojo eta t, todos los pasos iguales a un eta, aquí abajo en el denominador voy a obtener un eta por t, ¿cierto? Así que eso comparado con la tasa de 1 partido por raíz de t que me daba el subgradiente, claramente esto es mejor, ¿verdad? Otra cosa es que la garantía de convergencia de este método no necesita ninguna cota a priori de la constante de Lipschitz. Si f está en gamma 0, basta para que para que los argumentos que estemos haciendo acá apliquen, ¿cierto? Lo único que necesitamos esencialmente es la desigualdad de subdiferencial o de los subgradientes. Hay otra cosa que me gustaría enfatizar, que quizás no es claro por qué podría ser interesante, pero la clase pasada ustedes deberían haber probado, o sea, la ayudantía de ayer, el operador prox es no expansivo. No alcanzamos. ¿Cómo? No alcanzamos. No alcanzaron ya, pero vieron el enunciado o están los apuntes. Sí, está en la punta. Sí. Entonces, si yo pienso, por ejemplo, que imagínense que yo parto de un x0 y de un y0, y como que ejecuto este método desde dos puntos distintos, ¿verdad? Entonces tengo... ¿Sí? Hago como dos copias de prox y lo hago correr desde dos puntos distintos, x0, y0, en el espacio. Bueno, si ustedes hacen eso, ustedes pueden demostrar que estas trayectorias nunca se alejan, producto de la no expansividad del operador. Eso, si uno está haciendo alguna especie de análisis de sensibilidad, es súper, súper potente. ¿Ya? A priori no tiene nada que ver con optimización, ¿ok? Pero lo menciono porque es una propiedad que al menos a mí me parece interesante. ¿Cuáles son los contras? Bueno, de partida, a diferencia del método del gradiente, resolver prox es mucho más difícil que calcular su gradiente de una función, ¿verdad?
no es claro cómo resolver el subproblema. Y en general puede ser tan difícil como minimizar f. Y eso como que desvirtúa obviamente el propósito de un algoritmo, ¿verdad? O sea, si yo estoy haciendo un algoritmo de minimización para una función f y mi subproblema requiere minimizar algo que es muy parecido a f, entonces estoy perdiendo el tiempo. O sea, y eso lleva a todo un mundo de cómo resolver quizá el subproblema de manera aproximada y tratar de todavía obtener convergencia, etcétera, digamos. Y eso es un tema que vamos a omitir en este curso, ¿ok? Por ahora lo voy a dejar así. Lo que sí me gustaría como enfatizar es que en el fondo piensan en el método proximal como una especie de método conceptual, desde el cual uno puede extraer finalmente métodos que son implementables. Si uno en el fondo como que combina la garantía de convergencia de Prox con alguna habilidad de resolver este problema aproximado de manera adecuada, ¿ya? Eso quizás dejarlo escrito aquí, lo voy a dejar escrito. Uno puede pensarlo como una especie de primitiva algorítmica desde la cual uno puede extraer después métodos que puede realmente implementar en la práctica, ¿ya? ¿Queda alguna pregunta o comentario al respecto? ¿No? Ya, ¿quedó claro el análisis? Ya, hoy han estado más callados de lo normal. Quizás tienen prueba de otro curso. Ya, bueno, vamos entonces ahora a lo que les había mencionado al principio de la clase, que es cómo lidiar con geometrías no euclidianas en términos del análisis de algoritmos, ¿verdad? Ese es un tema que yo he sido súper insistente desde el principio del curso, que es interesante adaptar lo mejor posible tanto el análisis como los algoritmos a la geometría del problema, ¿ya? Y esto lleva al diseño de métodos que son más adaptables. Ya. Entonces, para empezar esa discusión, me gustaría hacer una observación sobre el método de subgradiente, o el método de gradiente incluso. Hay un problema como estructural en el método de gradiente, cuando uno lo escribe de esta manera. Si lo pensamos en el contexto no euclidiano, que ya hemos hablado algunas veces en el curso. Este objeto que está aquí, ¿cierto? Pertenece a un espacio, que nosotros nos damos, ¿verdad? Pero los gradientes siempre los pensamos, o al menos tratamos de pensarlos como objetos que son funcionales lineales sobre el espacio, ¿verdad? Así que, al menos en un nivel como conceptual, no importa si estamos en dimensión infinita, pero el hecho de que es un funcional lineal me hace pensar en esto como un objeto que vive en el espacio dual, ¿ya? Aquellos de ustedes que no han hecho análisis funcional, no se preocupen por esto. Voy a hablar de cuál es la consecuencia finito-dimensional de esta discrepancia, pero si quieren por ahora pueden ignorar lo que estoy diciendo, ¿ya? Esa combinación
del método que mezcla elementos primales y duales lleva como una especie de... O sea, de hecho, si yo quisiera tratar de hacer esto en un espacio de Banach, no puedo, ¿verdad? Esa es un poco la idea. Ahora, claro, por ejemplo, en el caso Hilbert, o euclidiano, dado el teorema de representación de Riesz, no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Ya? Ahí obtengo esa consistencia porque finalmente yo puedo siempre identificar el gradiente como un elemento del espacio. Pero si ese no es el caso, entonces no sé qué estoy haciendo realmente. ¿Mm? Ya. Ahora, aun cuando yo estoy en dimensión finita, esta especie de discrepancia tiene consecuencias importantes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo pensemos que mi norma de referencia es la norma 1, si eso es así, eso implica que la norma dual es la norma infinito, ¿verdad? Y eso implica que cuando yo estoy iterando objetos en X, yo lo que esperaría es que la norma de xt1 sea algo pequeño, ¿verdad? Sea algo acotado. Y lo que yo esperaría en términos del gradiente es que los subgradientes de esta función, con respecto a la norma dual, que es la norma infinito, van a ser un objeto pequeño, ¿verdad? Y si yo tomo estos dos objetos y los combino, estoy combinando un objeto que tiene norma 1 pequeña con uno que tiene norma infinito pequeña. No, eso implica que la norma de xt más 1, ya sea en la norma 1 o en la norma infinito, no sé ni siquiera cómo acotarlo. Bueno, lo puedo acotar, pero va a ser una cota extremadamente grosera. Y eso implica que yo no tengo ningún control sobre cómo se comportan mis iterados en el espacio si hago esto. ¿Ok? Me gustaría que en este momento hicieran preguntas, porque yo creo que todo esto puede ser enredado. Creo que debería ser enredado. Ya, entonces, y esto tiene que ver también con el ejemplo que les mencioné al final de la clase pasada, de que si yo digo, bueno, ¿qué me importa? En dimensión finita todas las normas son iguales, así que ¿por qué no ocupo mejor la norma 2 y me dejo el SA, ¿verdad? Pero si uno hace eso, uno va a perder mucho en términos de la estimación de la constante de Lipschitz, por ejemplo, o el radio del dominio. ¿Ya? El ejemplo que hicimos en la clase pasada, puedo revisarlo rápidamente. Lo hicimos, tomamos este objeto, que era la norma 1, y vimos cuál era su constante de Lipschitz con respecto a estas dos normas. Si se fijan, la diferencia es significativa, es un factor raíz de la dimensión. Y si estamos pensando que los problemas viven en dimensiones altas, acuérdense que yo, la primera clase de este curso, insistí que nos interesaba obtener tasas de convergencia que fueran independientes o casi independientes de la dimensión. Esto es un problema que es severo, ¿ya? Entonces, la pregunta entonces es ¿cómo resolvemos esta discrepancia? ¿Cómo... ¿Ya? Y aquí es donde viene la idea del método de descenso reflejado. Lo que vamos a hacer es como buscar un mapa, un mapeo, ¿ok? Que nos permita tomar elementos del espacio E. O sea, yo tengo un X acá y lo voy a mapear, pensemos así.
sea, me va a pasar del espacio de mi norma original a mi norma dual. En este espacio dual yo puedo perfectamente sumar los gradientes. Aquí puedo menos gradiente con un paso, ¿verdad? No quiero escribir, perdón. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que existe un mapeo que le voy a llamar gradiente de phi. ¿Ya? Y ese mapeo me permite identificar elementos en el espacio E con la norma, con elementos en el espacio con la norma dual. Y me debería poder devolver también. Entonces, dado ese mapeo, lo que yo puedo hacer es como iterar el método del gradiente en el dual. Y con eso quiero decir lo siguiente, que cada vez que yo esté en un punto X, o XT, para poder calcular cuál va a ser su siguiente paso, voy a ocupar este mapeo para pasarme al dual. Perdón. No, estaba bien lo que estaba haciendo, perdón. Si estoy en un XT, voy a ocupar el mapeo para pasarme al dual. En el dual puedo perfectamente sumar el gradiente. Y eso que está aquí, voy a decir que es el objeto representante en el dual de mi siguiente iteración. Si este mapeo es invertible, yo puedo decir entonces que xt más 1 va a ser gradiente phi a la menos 1 de gradiente phi de xt menos zt gradiente de phi de xt. ¿Ya? Eso que está escrito ahí es el método de descenso reflejado. ¿Ya? El caso en el que la función gradiente de phi es la identidad, fíjense que estamos haciendo exactamente el método de subgradiente, ¿verdad? Pero la idea, como les decía antes, es poder lidiar con normas que no sean la norma euclidiana. Ya, ahora la pregunta, necesitamos entender bajo qué condiciones este gradiente phi, este mapeo que nos lleva al dual existe y qué propiedades satisface. ¿Ya? Eso es lo que voy a empezar a presentar ahora. Nuevamente, ¿hay preguntas? Sí, profe, ¿cómo el método del gradiente entonces funciona bien si existe esta discrepancia? Porque en el caso de cuando hay una norma euclidiana, uno tiene un teorema de representación de Riesz que me dice que todo objeto en el dual tiene un representante en Perfecto. el espacio. Ok. Entonces, uno en realidad piensa que este gradiente que está aquí es su representante, y en ese caso no hay ninguna inconsistencia. ¿Otra pregunta? Ya. Entonces, bueno, fue harta cháchara, pero ahora voy a empezar a clarificar todas estas cosas propiamente. Pero me gustaría que se quedaran con esta idea. Digamos, en el fondo, cuando todo esto que vamos a ver ahora del método de descenso reflejado corresponde a una manera de volver consistente la iteración de su gradiente que es inconsistente, a través de hacer una representación de esa iteración en el dual. ¿Ya? Entonces, básicamente la conclusión de todo esto es que necesitamos un mapeo o una función que tenga buenas propiedades. ¿Okay? Por ahora voy a omitir, no es muy importante explicar cuáles son esas propiedades. Una propiedad, por ejemplo, que definitivamente vamos a necesitar es que esto sea, por ejemplo, biyectiva. O, sí, biyectiva. De hecho, ni siquiera va a ser necesariamente inyectiva, pero al menos que sea inyectiva para poder devolverme. Ya, entonces vamos un poquito más formalmente. Vamos a decir definición. Una función generadora de distancias.
Entonces, diremos que phi perteneciente a gamma 0 de E es una función generadora de distancias, que vamos a abreviar como FGD, si solo si se cumplen las siguientes propiedades. La primera es que phi es 1 fuertemente convexa con respecto a la norma que me interesa. Y la segunda propiedad es que el subdiferencial de phi sea univaluado en su dominio. Que vamos a asumir también que es distinto de vacío. ¿Ya? Como se fijan, es bastante general lo que podemos admitir como una función generadora de distancia. ¿Ok? Ahora, en la vida real, uno va a necesitar funciones generadoras de distancias para las cuales pueda calcular su gradiente y calcular su inversa, la inversa de su gradiente. Así que, y eso no necesariamente es fácil. Ahora, me gustaría motivar por qué, por ejemplo, me interesa que esta función sea fuertemente convexa, o al menos que sea, claro, que su subdiferencial sea univaluado. Esas dos propiedades tienen que ver con lo siguiente. Notemos que por la igualdad de Fenchel, tenemos lo siguiente. Y pertenece al subdiferencial de phi en X, si solo si X pertenece al subdiferencial de phi estrella de Y, ¿verdad? Esto es producto de que phi pertenece a gamma 0. ¿Se acuerdan de eso? De esa especie como de simetría del subdiferencial. Esto era producto de que la igualdad de Fenchel se cumple como, o sea, es como, es en cierto sentido simétrica cuando phi está en gamma 0. Ya. Entonces, bueno, ¿qué me dice eso? En términos de... ¿qué quiero decir? Ah, ya. Por otra parte, por el teorema de dualidad, entre suavidad y fuerte convexidad, también tenemos que si phi es 1 fuertemente convexa, eso implica que phi estrella es 1 suave, ¿verdad? Y eso implica en particular que el subdiferencial de phi estrella es univaluado. Y su único valor corresponde al gradiente de phi estrella, ¿verdad? Una función suave tiene un subdiferencial que es univaluado. Por otra parte, también dijimos que la propiedad 2 nos dice que el subdiferencial de phi es univaluado. Podemos suponer que este subdiferencial esencialmente corresponde al gradiente de phi de x. No me voy a concentrar en este caso en los tecnicismos que permiten que eso sea así, ¿ya? Pero una vez habiendo dicho eso, la situación que tenemos de lo que describí más arriba es la siguiente. Tenemos este espacio, tenemos este otro espacio con la norma dual. El mapeo que me lleva de un espacio a su dual es el gradiente de esta función phi, que dijimos que es un objeto univaluado. Más aún, por la propiedad que dijimos de suavidad de la conjugada, yo me puedo devolver
ocupando el mapeo inverso del gradiente, que por este producto de esta identidad que tenemos acá arriba corresponde exactamente, invertir el gradiente significa tomar el gradiente de la conjugada. Entonces yo siempre cuando tengo una función generadora de distancias puedo moverme entre el primal y el dual ocupando esta función, la FGD. ¿Se entiende? En particular, el mapeo gradiente inverso corresponde exactamente al gradiente de phi estrella. ¿Ya? Así que si tengo una función generadora de distancias, tengo una manera coherente de moverme entre el primal y el dual. El hecho de que sea fuertemente convexa nos va a permitir obtener estimaciones precisas de las distancias de un espacio y otro, digamos. Y el hecho de que phi estrella 1 suave tiene el mismo rol. Pero a priori o a un nivel más conceptual, esto es lo que está pasando. Después vamos a ver las consecuencias más técnicas, las demostraciones de qué implica que haya fuerte convexidad. Pero eso es otra historia. ¿Ya? Ya, y como para poder acercarnos un poquito más precisamente ya al análisis de convergencia, voy a presentar una definición que es tremendamente útil. ¿Ya? Esto va a aparecer todo el rato en los análisis de convergencia. Y la verdad les puedo decir que esta noción es algo que trasciende mucho más allá del análisis de optimización. ¿No? La gente en distintas áreas ocupa divergencias de Bregman para analizar otras cosas que no tienen nada que ver con optimización. Y esto es... ya. Ahora, ¿qué es la divergencia de Bregman? Si ustedes la miran detenidamente, se van a dar cuenta que en realidad no es nada más ni nada menos que, el error de primer orden de Taylor de la función phi en torno al punto X. Entonces, uno puede hacer un dibujo acá. Si yo tengo aquí mi función phi y yo miro un punto X y un punto Y y tomo un subgradiente aquí. Bueno, aquí es importante que el subgradiente sea univaluado, ¿verdad? Porque si no estaríamos en problemas. La divergencia de Bregman no sería un objeto bien definido. Ahí tomé entonces la aproximación de primer orden de Taylor de phi en torno a X, y la divergencia de Bregman va a ser justamente este gap entre el valor de la función phi de i con respecto a la aproximación de Taylor de primer orden. ¿Se entiende la definición? En este caso tengo un subgradiente que es casi cero, así que pareciera ser exactamente como el gap con respecto al mínimo, pero podrían haber otros puntos, si se fijan, donde la aproximación de Taylor es bien distinta a esta. ¿Sí? Ya. ¿Hay alguna pregunta?
bueno, para terminar voy a enunciar algunas propiedades de la divergencia de Bregman. Y a todo esto cuando phi esté clara del contexto, vamos a omitir la dependencia del phi en ese super phi, lo vamos a simplemente omitir, ¿ya? Para no tener que andar acarreándolo en todas partes. Ya. Habiendo dicho eso, bueno, tenemos que esta función, con respecto a su primera entrada, es 1 fuertemente convexa con respecto a la norma. La segunda propiedad que vamos a tener es no solamente fuertemente convexa, pero tenemos una cota inferior bien precisa de la divergencia en términos de la norma. Y finalmente, si Y pertenece al dominio del subdiferencial de phi, entonces el gradiente Y de Y,X es igual al gradiente phi de Y menos el gradiente phi de X. Ya. Claramente no tengo tiempo de hacer esta demostración, la vamos a dejar para la próxima clase, ¿ya? Pero por ahora quería solamente dejarla escrita. Ya, y la próxima semana, o sea, la próxima clase yo creo que vamos a hacer un repaso nuevamente de estas nociones, así que si les quedaron preguntas podemos quizás revisarlas en ese momento. Sin embargo, ¿quedan preguntas todavía? La segunda propiedad sería para todo par. Sí, para todo, claro, esto es para todo x, y. Ahora, x tiene que pertenecer al dominio del subdiferencial de phi, siquiera va a poder estar bien definido ese objeto, y el y puede ser cualquiera. Ujú. Ya.